Gracias, buenas noches. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Gracias a Dios porque estamos reunidos. Dice la enseñanza de la Torá, de la Biblia, que es bueno que estemos juntos como un racimo de uvas, así todos juntitos, todos así como muéganos, sin espacio, unidos. Y de hecho, cuando nosotros encontramos los textos antiguos de la Biblia, el formato de la escritura eran letras y caracteres continuos. Ahora, para facilidad de lectura y todo, hay espacios y hay momentos en los que las lecturas se alargan en su entonación o se acortan. Por ejemplo, en los salmos, de repente unos se cantan más alargaditos, más la entonación más extendida y a veces más cortita. Es para temas de comprensión y de entendimiento. Sin embargo, al principio todas las letras, bueno, es fonética, pero todas las letras en que estaba escrita la Biblia eran letras todas unidas, una tras otro. Y el tema es que el Señor no tiene, en los planes de Dios no hay falla, Él es perfecto, ¿verdad? A veces nuestros 5 sentidos nos dicen, pues esto parece que no está funcionando y no está caminando del todo bien. Yo, por ejemplo, tengo 44 añotes, ¿no? Y muy similar a estos años que tengo es los años que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto. 40 años en el desierto. Y a veces sentimos que así está nuestra vida, 40 años inestables o difíciles o tristes. Sin embargo, lo que Dios quiere a través de su palabra es que nosotros, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos, comprendamos que no son 40 años de crueldad, sino 40 años de misericordia, las que vivió el pueblo de Israel en el desierto. 44 años de misericordia. Bendito sea Dios. ¿Cuántos años de misericordia de Dios? Tengo 80 años. 80 años de misericordia de Dios. ¿Cuántos años tiene? Aquí estamos. Aquí estamos. De hecho, en los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, en el primer año hizo 14 campamentos. Estuvo difícil. Primer año corrió 14 campamentos y el pueblo de Israel era aproximadamente 12 kilómetros. 12 kilómetros de personas con sus pertenencias, con sus ganados, cargando como mochileros, ahora decimos mochileros, 12 kilómetros de un pueblo que hizo 14 campamentos solo en su primer año. Después estuvo 19 años en un solo lugar, 19 años en un solo sitio. Después caminó otros 19 años, un campamento por año. Desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, el primer año hizo 12 campamentos, 12 camping, vámonos de excursión de camping, así 12 veces, el primer año. El segundo año estuvo estacionado 19 años. Los restantes 19 años hizo un campamento por año. Y al final, cuando Aarón, el hermano de Moisés, que fue junto con Moisés y junto con su hermana Miriam, los líderes que Dios levantó para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, después de que Aarón, o más bien en el último año en el que Aarón partió a la presencia de Dios, hicieron 8 campamentos más en un solo año. Entonces así es la vida. De repente en un solo año tengo que hacer el esfuerzo de 14 por 14. A veces tengo que hacer el esfuerzo por
por 8. Hay veces dentro de mi vida que me la puedo llevar un campamento por año, paso a pasito. De pronto las circunstancias cambian. De pronto en un pensamiento espiritual llegan ataques. De pronto hay enfermedades en esta materia, en este cuerpo físico. Y tengo que caminar en un solo año como si fueran 8. En un solo año como si fueran 14. Y a veces puedo ir al pasito. En todo eso, la misericordia de Dios es lo que nos mantiene aquí. Algunos se quedaron en los primeros 14 campamentos, otros más en los 19 campamentos. De hecho, los jóvenes, los mayores de 20 años que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, ya no llegaron a la tierra prometida, solo las personas jóvenes, una nueva generación, ¿no? Al final Moisés, al final Aarón, al final Miriam, se quedaron justo en el último año. Pero la siguiente generación entró a la tierra prometida. Cuando nosotros tenemos necesidades en nuestro corazón y buscamos tener en la vida reconocimientos, logros, éxitos, y todo eso es parte de la vida. Ser reconocidos en un ámbito político, en un ámbito de estudio, en un ámbito profesional. Todos tenemos esa necesidad de ser amados, de ser reconocidos, de ser apreciados. Pero más allá de esos momentos en que nuestra persona necesita todos esos alientos, siempre el nombre de Dios está sobre nuestras vidas. Si nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, como lo hizo Moisés, Miriam y Aarón, seguramente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos entrarán a esa tierra prometida. En México decimos que no pase lo que yo pasé, que no viva lo que yo viví, ¿verdad? Decía un amigo, oye, tu abuelito, ese se formó en los tiempos de la revolución, pero míralo a su edad, es independiente, va y viene, hasta te dispara los tacos, ¿no? Míralo a su edad. Y él me decía, yo quiero ser como tu abuelito cuando llegue a su edad, a una vida de largos días y una vida plena. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que podamos alcanzar esas promesas. Si me ayudan, por favor, y buscamos Números capítulo 30. Dice, capítulo 31. Dice Hashem, o el Elohim, o el Eterno, le habló a Moisés diciendo, toma revancha por los israelitas contra los midianitas, o madianitas, debe decir ahí su Biblia, y luego te unirás con los tuyos. Entonces Moisés le habló al pueblo diciendo, armen hombres de ustedes para el ejército, que ataquen a Midian o Madián.
para infligir la venganza de Hashem contra Madián. Dice, 1000 hombres de cada tribu de Israel deben ser enviadas al ejército. De los miles de israelitas, 1000 de cada tribu fueron alistados en el ejército. 12,000 hombres se armaron para el ejército y Moisés envió 10,000 hombres de cada tribu a ellos junto con Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar. Y después dice, los instrumentos sagrados, el arca, los tzitzit, todo eso, y las trompetas para hacer resonar, estaban bajo su autoridad. E hicieron guerra contra Midian, tal como Hashem le ordenara a Moisés, y mataron a todos los hombres, y junto a sus otras víctimas también mataron a los reyes de Midian, Evi, Rekem, Tzur, Hur y Reba, los 5 reyes de Midian, y también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Entonces, Midian, las personas que estaban, si no tomamos este pasaje de una forma literal, sino de una forma más espiritual, al final no estamos aquí para juzgar a nadie y tampoco para ser juzgados, porque estamos hablando de la misericordia de Dios. Debe entenderse que cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de una comunidad de almas. Por ahí hay en muchos carros seculares, llevan una estampita en la parte de atrás que dicen Free Tibet. ¿Quién los ha visto? Libertad al Tíbet, por ejemplo, ¿no? Y ya sabes que todos los que tienen esa calcomanía en la parte de atrás del carrito son personas que se identifican con esa necesidad que tiene el pueblo tibetano de ser libre de la opresión política de China, ¿verdad? Bueno, así en nuestro mundo secular hay muchas comunidades, hay muchas afinidades, ¿no? Algunos más excéntricos, otros menos excéntricos, pero no estamos aquí para juzgar a nadie ni para ser juzgados, sino para hablar de la misericordia de Dios. Entonces, cuando hablamos de Israel, entiéndase como esa comunidad de almas que aman a Dios. Entonces, sucedió algo muy curioso, que Dios mismo le indicó a Moisés que atacara a Midian. ¿Por qué? Los sucesos anteriores a esta historia es que ellos habían mandado personas que tenían facilidades para estar maldiciendo a los demás todo el tiempo, como Bilam, y también les estaban buscando, ¿cómo se dice? El tendón de Aquiles, se dice, el punto flaco, el punto vulnerable del pueblo de Israel, y también les enviaron señoritas muy guapas ahí para que el pueblo de Israel fornicara y se prostituyera y se destruyera. Entonces, a través de la inmoralidad del pueblo de Midian, fue como ellos quisieron hacer menguar la fuerza del pueblo de Israel. A través de la inmoralidad fue como quisieron menguar la fuerza del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Que no solamente eran personas de carne y hueso pretendiendo hacer un mal al pueblo de Israel, sino que atrás de ellos había fuerzas espirituales que movían a esas personas. Su conexión de ellos, o la forma de hacer caer al pueblo de Israel, fue a través de la inmoralidad. Entonces, el pueblo de Israel permanece. Y cuando Dios dice ahora, es ahora cuando debes de actuar, sin dejar, llevando la palabra de Dios al 100% de lo que Él te indicó, porque si dejas un poquito, ¿cómo vencer a esas fuerzas de inmoralidad que seducen, que atrapan, que debilitan al pueblo de Israel? Pues debes de actuar al 100% con lo que Dios está diciendo.
para que puedas vencerlos. Aquí dice que fueron 5 reinados de Madián o de Midian. 5 reinados con los que terminaron. Y entonces, eso significa que la comunidad de Israel tiene que actuar de esa misma forma. No ir a pelearse con nadie ni a discutir con nadie. Esos 5 reyes de Midian están aquí. Aquí. Es decir, si nosotros buscamos dentro de la comunidad de Israel, dentro del pueblo de Israel, puestos políticos, condecoraciones, reconocimientos, fanfarrias y esas cosas, nos vamos a perder. Pero si buscamos a Dios y el reino de los cielos, pensando en la siguiente generación que tiene que entrar a la tierra prometida, entonces el reino de los cielos va a actuar en armonía con esa intención. Porque esa es la voluntad de Dios. Que tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Si yo busco, entonces, por ahí tenía un amigo que trabajábamos juntos en temas de programación y diseño y multimedia, y él estaba como a las 12, 1 de la noche y estaba así. Y de repente en su percepción intuía que algo no estaba bien en su casa y se levantaba a las 12, 1 de la mañana y salía corriendo a su casa porque algo no estaba bien. Las mamás saben de eso, las esposas saben de eso. Algo no está bien. Pues él se levantaba y corría, ¿no? Hace muchos años que estaba bajo el techo de mi padre Hugo, ahí de repente, no sé por qué, yo no sé por qué, pero eso me tocó vivir con él. Ahí dormía mi hermano, un joven que tenía problemas de posesiones demoníacas y todas esas cosas, y después yo, y estábamos acostados y ya sabías que en la madrugada o en la noche era todo ya sabes, ¿no? Todo unos casos, toda una lucha ahí. Bueno, pues dormir junto a él, en algún momento, la verdad pues sí tenías miedo, jovencito tenías miedo. Sin embargo, en esos momentos, cuando estabas con el miedo, cuando estabas soñando feo, cuando menos yo me daba cuenta, ya estaba mi papá ahí, al lado nuestro. Eso es lo que Dios quiere darte. Sí quiere darte dones para que ores por los enfermos. Sí quiere darte habilidades espirituales para que liberes a los cautivos. Pero Él quiere que tengas en tu corazón el amor que Él tiene por ti y por tu hijo. ¿Quieres alcanzar niveles espirituales altos? ¿Cuándo fue la última vez, empezando por el que está hablando, que en la noche te levantaste a orar por tu hijo sin que él se diera cuenta? ¿Quieres tener una sensibilidad especial del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pareja? ¿Cuando estaba dormida o dormido sin que se diera cuenta? De hecho, el libro más espiritual de la Biblia, aparte del Antiguo Testamento de la Torá, se dice que es el Cantar de los Cantares. Y cada viernes en el pueblo de Israel está escrito de forma poética, como la canción que cantamos, Ana, Ana Bejoach. Son poesías, pero dentro de ellos están códigos del nombre de Dios. Curiosamente, el libro más espiritual de la Biblia, después de los primeros 5 libros que le fueron dados a Moisés, es el Cantar de los Cantares. Y ese libro, todos los viernes, sábados, Shabbat, el esposo se lo canta a la esposa. Porque al final, esa es la verdadera espiritualidad. Ahí donde Adán y Eva patinaron, se equivocaron, no, que tú tienes la culpa, no, que la mujer que tú me diste, porque cuando yo estaba solito yo no había hecho estas cosas, y ya sabe,
el juego del yo, y es que tú, y es que... Entonándole a Dios y a tu esposa a cantar de los cantares, es cuando recuperas ese estado espiritual como lo tuvieron Adán y Eva. Antes de las serpientes, antes de los ángeles envidiosos, antes de las caídas y de las pérdidas de cuerpos espirituales. Es lo más espiritual. Bueno, no estamos aquí para juzgar ni para ser juzgados, pero podemos darle un cambio a nuestra espiritualidad, un fluir a nuestra espiritualidad, a nuestra búsqueda y a nuestro amor hacia Dios. Si me ayudan, por favor, en Éxodo 28:36, si alguien me ayuda a leerlo. Santidad de Yahvé o de Yahweh, en esta versión dice consagrado a Hashem. Bueno, pues cuando el pueblo de Israel hizo esa guerra contra Midian, contra las fuerzas negativas, contra las fuerzas que restan tu fuerza espiritual, se llevaron el arca, se llevaron ese sellito de oro grabado con el nombre de Dios, se llevaron las trompetas, todos los accesorios. Y curiosamente, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, participaron de la guerra. ¿Por qué? Generalmente ellos solo estaban dedicados a las cosas espirituales, solamente a los temas del tabernáculo, a los temas, nada que tenga que ver mucho con la materia. Sin embargo, contra la guerra de Midian también se formaron 1000 hombres de los levitas. Pues es que si no atacamos a esas fuerzas de Dios, a esas fuerzas en contra del pueblo de Israel, con toda la fuerza de Dios, ¿cómo? Es decir, muchas veces nos cuestionan, ¿por qué si el pueblo judío, por qué si el pueblo cristiano busca a Dios y vas religiosamente a la iglesia y llevas 25 o 30 años ahí, por qué estas fuerzas de Midian te siguen sacudiendo y moviendo el piso? Curiosamente, ahora que hubo un dictador por ahí en Europa hace unos años que persiguió al pueblo de Israel y que asesinó a muchas personas del pueblo de Israel, generalmente el pueblo de Israel se divide en dos tipos: las personas que sí cumplen con la religión y las personas que abordan el conocimiento de Dios a través de un conocimiento más espiritual, la búsqueda de Dios a través de la espiritualidad, no solamente desde la religión. Curiosamente, los judíos que fueron asesinados en Europa eran judíos que se llamaban judíos ashkenazis. No es que no amaran a Dios, no es que no buscaran a Dios. Los judíos sefardíes, que son judíos que estuvieron en España y en el norte de África y en otros países, tenían unas costumbres más, ¿cómo decirlo? El culto dura de 7 a 9 y ya me fui, ¿no? No, pues ellos no, ellos se ponían a cantar las 24 horas, hacían relevos y le cantaban a Dios en cada relevo sus salmos, sus libros espirituales, los libros de la enseñanza, todo cantado. Curiosamente, el 99% de las personas que fueron maltratadas por este dictador eran judíos askenazis. De los sefardíes, ninguno fue tocado, casi ninguno.
mínimo. Porque había una fuerza en esos lugares, en esas congregaciones, de estar día y noche cantando la palabra de Dios. Cuando Moisés y el pueblo de Israel fueron a atacar, junto con los levitas, con toda la fuerza espiritual del pueblo de Dios, a la inmoralidad de Madián, resulta que cuando regresaron de la guerra contaron a todos los guerreros y ninguno faltaba. Porque se llevaron a los levitas, a los sacerdotes. Entonces está bien, yo conozco a Dios, fui a parvulitos, fui a primarios, fui a intermedios, fui a embajadores del rey, creo que ya no existe eso, como Boy Scouts, así, ¿no? Estuve en todos los grupitos dentro de la congregación cristiana. Está bien. Ahora lucha con la fuerza del Señor, con la presencia del Señor por delante. Sí concursabas en todos esos maratones de memoria de la Biblia, te tenías que aprender un versículo de la Biblia cada sábado o cada domingo para ir a la escuela dominical y decírselo a tu maestra. Eso está bien. Sí cumplías desde chiquito y dabas tus diezmos. Qué bueno, gracias a Dios. Todo eso es bueno. Sin embargo, para que puedas derrotar a los 5 reyes de Midian, tienes que llevar al levita que hay dentro de ti, al sacerdote de Dios que hay aquí y que hay acá. No está fuera de ti, ni está lejos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿No? El Mesías, ¿no? Jesús, Yeshua, como tú lo sientes en tu corazón. Solamente así vamos a poder, como lo hicieron Moisés y Aarón y Miriam, llegar hasta nuestro último año de vida. Y a lo mejor en ese último año tendremos que avanzar como por 8, como lo hizo Aarón, hasta el final, o 8 campamentos más en un solo año. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo más bonito es que no vas a ser juzgado por tus equivocaciones, sino que Dios considera tus aciertos, tus intenciones, tu dedicación y tu consagración a Hashem. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, dice ahí, harás una tablilla de oro. Y eso es lo que el sumo sacerdote se ponía aquí en la frente. Aarón. Y Moisés mantenía las manos arriba. Entonces, si cierras tus ojos un momento y imaginas para ti, hijo de Dios, para ti, siervo de Dios, para ti, sacerdote de tu familia, no importa si eres hombre o si eres mujer, esa tablilla de oro con el nombre divino en tu frente. Algunos hemos caminado 14 campamentos. Algunos de nosotros hemos caminado 19. Algunos estamos en el primero. Pero si llevas esa tablilla de oro del nombre de Dios en tu frente, hasta el último año de tu vida, le entregarás a Dios un sacerdocio y habrás cumplido con la encomienda que Dios te dio. En otras palabras, somos dignos del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Pero también es digno el que decide hacerse digno. Si tú decides purificarte delante de Dios, Él va a abrir los caminos para que así suceda. Y todo lo que es gris, y todo lo que es oscuro, estará lleno de luz. Amén. Aleluya.
Y en todos los pasillos y todos los campamentos donde tú has sentido que has caminado solo, empezarás a ver gente caminando contigo, siervos de Dios. No habrá más tinieblas, sino luz. No habrá más campamentos y pasillos de soledad, sino habrá junto a ti hijos de Dios, ángeles de Dios, criaturas de Dios. Y al lado tuyo, tus hijos, tus sobrinos, los hijos de tus hermanos. Dice aquí que no murió ni un guerrero. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, solamente salió 1/5 parte del pueblo, 1/5 parte. Los demás se quedaron en Egipto. Con la redención de nuestro Mesías saldrá todo el pueblo. Ni uno solo de los guerreros se quedará en el camino.